Estás escuchando Verdad al Mic. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Muy bien amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Verdad al Mic. Estamos en la cuarta temporada, como ya sabés, estamos viendo el Catecismo Menor de Westminster y hoy nos convoca la pregunta 21 y 22, que básicamente es un hilo continuador de lo que fue el episodio de la semana pasada que nos enseñaba Débora acerca del pacto de Dios con el hombre. Cómo es que Dios lleva adelante un pacto de gracia, que está anclado en la persona de Jesucristo, y cómo es que Dios determinó hacer esto, ¿no? Y es justamente por pura gracia. Por definición, la gracia es un favor inmerecido, así que desde ya no merecemos esto que Dios hizo por nosotros en Cristo. ¿Por qué no lo merecemos? Bueno, si escuchaste el episodio sobre el pecado, sabrás que nuestra naturaleza caída, pecaminosa, hace imposible una relación de pacto con un Dios santo. Habacuc dice que Él es muy limpio de ojos como para ver el mal, para ver el pecado. No hay ningún tipo de relación entre Dios y el pecado, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. No hay ninguna comunión. Entonces, ¿cómo puede un Dios santo tener comunión con pecadores como nosotros? Que no solo pecamos, sino que además nos deleitamos en pecar contra Dios, como nos enseña Romanos capítulo 1. Entonces, es interesante que al considerar todas estas cosas solamente podemos concluir que Dios tuvo misericordia y fue por su gracia mostrada, revelada en Cristo Jesús, que es por eso que hoy podemos estar en comunión con Dios. Y gracias a esa obra redentora que nos acercó a Dios, que nos devolvió, que nos reconcilió con el Dios eterno, y está su Espíritu Santo obrando en nosotros, santificando nuestra vida, y damos gracias a Dios que en Cristo Jesús Él quitó todos nuestros pecados, los quitó del medio, como dice Colosenses, y los clavó en la cruz. Entonces es hermoso ver cómo es que Jesús es nuestro rescatador. Eso es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, pregunta 21 dice: ¿quién es el redentor de los elegidos? Bueno, si vos sos cristiano, la respuesta ya la sabés, pero miren cómo dice, el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios se hizo hombre, y así fue y continúa siendo para siempre, Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Entonces, el único redentor es Jesús. Y esto es totalmente, como podrás notar si se te vino a tu mente como a mí, totalmente contrario a lo que enseña la Iglesia Católica, por ejemplo, donde ellos sostienen que María es corredentora, comediadora, como si, porque María es madre de Jesús, o fue la madre de Jesús en la carne, entonces ella de alguna forma tiene derecho a ser comediadora, corredentora. Nada más lejos de lo que enseñan las Escrituras. María era una pecadora igual que vos y como yo, que necesitó a Jesús como su redentor. Y no está de más aclarar que nosotros vemos que hay incredulidad en María y en los hermanos de Jesús, como nos enseñan las Escrituras. En Marcos, por ejemplo, capítulo 7, si no me equivoco, puedes ver ahí cómo la incredulidad de María y de sus hermanos en el propio Hijo de Dios. Entonces, Jesús es el único redentor. No es tu pastor, no es tu amigo, es Jesús. Redentor, la palabra redentor o el que redime, tiene que ver con alguien que paga por algo, por un rescate. Es alguien que paga por un rescate. Nosotros sabemos, por la primera carta de Pedro, que nuestro rescate no fue ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Entonces, no había forma en que tu vida y mi vida sea rescatada del pecado en el cual caímos, si no fue por el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. También la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Y ahora, fíjate vos lo terrible de nuestro pecado, lo malvado de nuestro pecado, lo irreversible de nuestro pecado, por poner una palabra, que no había forma en toda la historia de que un ángel siquiera pudiera redimirnos, sino que el mismo Dios tuvo que hacerse cargo para venir a redimirnos. Así que eso también habla de lo grave y la grandeza de nuestro pecado, que el propio Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para venir a pagar con su sangre por tu transgresión y la mía.
Entonces, el único redentor de los elegidos es Jesús. Jesús dice en Juan 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad. Y nosotros vemos el artículo ahí, el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús está diciendo yo, solamente yo, exclusivamente yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está haciendo una afirmación seria, que si esto no es verdad, entonces Jesús es un loco. Pero si esto es verdad, hermano, hermana, no hay otro camino que nos conduzca a Dios el Padre, a que nos devuelva una comunión con Él que no sea Jesucristo. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que no sea el nombre de Jesús. Las personas no se van a salvar por ir a la iglesia evangélica, por decir que son protestantes o por decir que son cristianos. La persona se va a salvar, el cristiano se salva por el nombre de Jesús, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho y lo que Él ha logrado para nosotros. Son sus méritos, es su obra y solamente sus méritos y su obra. 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, y ahí está la palabra que hablábamos recién, ¿no es cierto? Es su vida el precio por nuestro rescate, ¿sí? De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que bien nos dejan claras las Escrituras que es Jesús el Redentor, el único Redentor, quien Dios dio, y es en Jesús que se inicia este pacto de gracia para el hombre. Muy bien, dice que es el eterno Hijo de Dios, eso lo sabemos por ejemplo por el Salmo 2:7, un salmo mesiánico. Dice, yo publicaré el decreto, dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios, el Padre dando testimonio de su Hijo eterno. Y Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Y si podés recordar la visión que tiene Daniel en el capítulo 7, versículo 13, eso es importante porque los judíos sabían que la ascendencia, por decirlo así, o el origen del Mesías era divino. Ellos lo sabían, ellos lo saben hoy. Así que el Dios eterno es Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Muy bien, se hizo hombre, como ya sabemos, y esta es una doctrina importante, ¿sí? Jesús se hizo hombre, el eterno Hijo de Dios se hizo hombre. Nosotros creemos que nuestro Salvador caminó sobre esta tierra y padeció lo que cualquier hombre puede padecer, en sentido de, por ejemplo, pasar hambre o tener sed, estar cansado. Él fue un hombre, ¿sí? Nuestro Salvador es Dios hecho hombre. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús, siendo el Dios eterno, se hizo hombre, nació de una mujer. El nacimiento de nuestro Jesús, ahora vamos a ver la pregunta que viene, es un nacimiento virginal. Y esta es una doctrina que tenemos que defender, porque es la verdad. Claramente nosotros sabemos que es biológicamente imposible que nazca un ser humano en esta tierra sin la unión de la célula de un hombre y la célula de una mujer, la simiente del hombre y la simiente de la mujer. Es imposible que eso suceda, pero en Jesús eso fue así. Su nacimiento es un milagro, es Dios engendrando a Jesús santo en el vientre de María. Es un milagro. Y si creemos en un Dios de milagro, bueno, ¿cómo Dios no va a poder hacer esto? ¿Sí? Él se hizo hombre, dice, y así fue y continúa siendo para siempre. Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Lucas 1:35 nos dice, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, Romanos 9:5 nos dice, quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es una doctrina clarísima que Jesús es Dios
y también que Jesús fue hombre. Recordemos también cuando él resucita y Tomás no creía en la resurrección de Jesús. Y dice, yo hasta que no ponga mis manos en sus heridas no voy a creer. Y en efecto sucede, ¿no? Jesús se aparece a ellos y Tomás puede comprobar que Jesús había resucitado con un cuerpo ahora glorificado y que ascendió a los cielos de esa forma. Él está en el cielo siendo Dios, siendo hombre, intercediendo a favor de su pueblo para siempre. Colosenses 2.9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 7.24 y 25 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que Dios, Jesucristo, está en el cielo intercediendo a favor de los hombres. Recordá, el pacto de gracia inicia en la persona de Jesús. El pacto de Dios que Dios establece para con los hombres, o con los hombres, es por medio de Cristo. Jesús no se liberó, por decirlo así, de su naturaleza humana para ascender al cielo, sino más bien que ascendió al cielo con sus dos naturalezas, la divina y la humana, ¿sí? Y así de esa forma permanece para siempre, porque ¿cómo puede o cómo podría, por ejemplo, ¿no? un ángel saber de tus necesidades o de las mías? ¿Qué es lo que pasamos? ¿Qué es lo que padecemos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que sufrimos? No, ellos no experimentaron eso. Ellos nunca experimentaron una separación de Dios. Entonces, Jesús tuvo que hacerse hombre y pasar y participar de carne y sangre de lo que participamos nosotros, para entonces Él ahora interceder por nosotros sabiendo exactamente lo que necesitamos, ¿sí? Así que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está ahí sentado a favor nuestro. Entonces, glorifiquemos a Dios, demos gracias a Dios por la redención, por esta gracia inmerecida que tenemos en Cristo, por este pacto de gracia que decidieron en la eternidad el Padre y el Hijo para salvar a los elegidos. Muy bien, pregunta 22. ¿Cómo es que Cristo, siendo Hijo de Dios, se hizo hombre? La respuesta dice, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí mismo un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, nacido de ella, pero sin pecado. Muy bien, entonces dice que Jesús tomó para sí un cuerpo verdadero. El versículo que vamos a leer es el de Hebreos 2.14 al 16, que dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cristo vino a socorrer a los hombres, no a los ángeles. Sí, precisamente a los ángeles que cayeron. No, Él no vino a socorrerlos a ellos, sino a los hombres. Él se hizo hombre para venir a socorrerte a vos y a mí. Muy bien, dice que Él tuvo un alma racional. Y para esto nos cita Mateo 26:38, que dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y Filipenses 2:7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, nuestro Señor nunca transitó por este mundo ajeno a las necesidades físicas, biológicas de un ser humano. Nunca en los momentos de necesidad no recurrió a su naturaleza divina, sino que más bien Él supo tener sed, supo estar cansado, supo llorar, supo saber lo que era estar constantemente perseguido, supo lo que era la aflicción del alma, producto de lo que Él iba a padecer en la cruz. Y eso es lo que las Escrituras enseñan claramente. Ahora, permítame decir algo que ya hemos mencionado, pero sepan comprender que es muy difícil en 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos abarcar temas tan profundos como la Trinidad, el pacto o los pactos de Dios. Imagínense que se han escrito libros enteros de estos temas y nosotros no pudiéramos decir todo exactamente y completamente, aunque pudiéramos hacerlo, pero en 30 minutos es muy difícil. Entonces, si esto de vos te sirve para ir más allá en el conocimiento de lo que son los pactos de Dios con los hombres, la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús, la obra del Espíritu Santo, y de pronto esto está motivándote a ir y buscar más información sobre esto, gloria a Dios, es la idea. Estamos tratando de ser dinámicos y explicativos y tratar de apegarnos a lo que dice la confesión, pero sepan entender eso, ¿sí? Que es muy difícil en tan poco tiempo abarcar temas tan profundos que, imagínense, como decía recién, es de seminarios, se escribieron libros de hace muchos años que se escribe y se habla de esto, y nosotros queremos de alguna forma contribuir a que vos te motives a conocer más
de las doctrinas de la fe que creemos hace mucho y que quizás no tenés bien claro. Hoy veía un video de Rincón Apologético, el chico reaccionando a otro video donde un chico de una universidad le pregunta a los estudiantes si creían en Dios, y la respuesta era no, por ejemplo, y no sabían argumentar por qué no creían en Dios. Pero otros contestaban que sí creían en Dios, pero tampoco sabían argumentar por qué creían en Dios. Entonces, si vos no puedes argumentar por qué crees en Dios, bueno, estás como digamos viviendo, por decirlo así, del aire. Toma tu Biblia, lee buenos libros y fíjate por qué es perfectamente racional creer en Dios que ha creado todas las cosas. Seguimos, dice, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Esto está obviamente escrito, todo vos lo tenés en el Evangelio de Mateo, por ejemplo. Él nació de esa mujer, pero sin pecado. Y dice Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y nos repite Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y 1 Juan 3:5 dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesús jamás pecó. Él no infraccionó la ley de Dios. Él no transgredió la ley de Dios. Él la cumplió perfectamente en tu lugar y en mi lugar. Adán la quebrantó. Cristo la cumplió. Por Adán fuimos echados del jardín. En Cristo volvemos al jardín. Y recordá, esto es por gracia divina. Esto es un pacto hecho en la eternidad. 1 Pedro 1:20 nos dice que el Cordero de Dios, Cristo, como nuestro Redentor, fue dispuesto antes de la fundación del mundo. Y si fue dispuesto antes de la fundación del mundo, quiere decir que Dios previó la entrada del pecado. O sea, Dios es soberano. A Él no se le escapa nada, absolutamente nada. Él ya había determinado en la eternidad darnos un Salvador. Y así se lo hace saber a Adán y a Eva. De hecho, en ese momento, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, les promete un Redentor que vendría de la simiente de la mujer. Y ellos quizás pensaron que, bueno, mi próximo hijo va a ser aquel que aplaste la cabeza de la serpiente, y de pronto vemos que no es así, que Caín termina matando a Abel. Vemos que Set tampoco cumple con esas expectativas y que sistemáticamente la raza humana va deteriorándose y cayendo más y más en pecado. Entonces, ese cumplimiento, esa simiente de Jesús, como nos hace saber también Pablo en la carta a los Gálatas. Tenemos un Señor que es santo. Jesús es sin pecado y nació de una virgen. Para muchos esto es ridículo, pero esa es la verdad, Y en Jesús se inicia este pacto de gracia. La próxima semana vamos a ver quién es este Jesús, qué es lo que Él hace, qué hizo y qué hace en relación a sus oficios, en relación a sus ministerios, en relación a sus obras, y vamos a ver más profundamente, vamos a ver más claramente por qué solo Jesús puede ser nuestro Redentor. Sí, pero recordad, estamos viendo que esto es por gracia de Dios. Este es un pacto con nosotros por su gracia. Muy bien, entonces será hasta la semana que viene. Te doy gracias por estar ahí un lunes más. Te invitamos a que compartas este contenido, que nos sigas en nuestras redes, si así te place, como te decimos siempre. Y muchas gracias por escuchar Verdad del Mic, por compartir esto. Para nosotros es una bendición contribuir al pueblo de Dios en su fe, en el crecimiento de su fe y demás. Así que te damos muchas gracias y acordate que algunas veces debo estar compartiendo preguntas y repreguntas acerca de los episodios para ir afianzando cosas. Si hay algo que no te quedó claro, si hay algo que quisieras conocer más, profundizar más, bueno, escribinos por donde quieras, por mail o por el DM de Instagram. Ahí estamos. Así que muy bien, muchas gracias una vez más. Mi nombre es Brian Delfino y nos veremos hasta una próxima vez. Este fue el podcast de la semana. Espéranos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad al Mic.